Hola anónimos. Os traemos un vídeo de lo que nosotros creemos que es la auténtica verdad sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y donde todo apunta a David Rockefeller. Todo el mundo sabe que el expresidente Kennedy quería desenmascarar a los Illuminati, la sociedad secreta que nos gobierna desde las sombras que llevan desde el año 1775. El expresidente Kennedy mencionaba que existe una red tan grande, de cual hoy en día son propietarios de macrocorporaciones en la alimentación, en el mundo musical, en el mundo armamentístico, en el mundo financiero, las bolsas, los bancos, etc. Por cierto, que sepan ustedes, que desde el año 2015, ya han insertado chips de identificación en el pueblo norteamericano. En breve lo insertarán en el país donde usted resida. Si usted no lo cree, el tiempo lo dirá. Esto no ha hecho más que comenzar, nos están llevando al control absoluto como si fuéramos ganado. Pondremos el vídeo en la descripción. Para los que no estén despiertos, y son felices creyéndose libres, es hora de que empiecen a abrir los ojos en la sociedad del país donde usted resida. Sin más, comencemos. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. But I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. David Rockefeller en parte financió a la Alemania nazi, no solo en petróleo, sino también en acero. Tenía la empresa más grande de Estados Unidos Steel U.S. Andrew Carnegie la vendió a J.P. Morgan en 1901, quien creó la U.S. Steel. En la década de 1890, era la más grande y rentable de todas las empresas industriales del mundo. ¿Qué pasa a ser propiedad de Rockefeller? Es muy fácil, pensar que una de las grandes empresas del mundo de acero y petróleo, la familia Rockefeller aumentó considerablemente su fortuna, aprovechándose de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial entre otros. Entre ellos financió el proyecto MK Ultra, desde la Alemania nazi, donde los científicos vinieron a Estados Unidos. En 1946, David se convirtió en el primer y único banquero de la familia al incorporarse al Chase National Bank, el Banco Rockefeller. En 1950 la familia Rockefeller donan el terreno para construir el edificio de la ONU, pero no a cambio de nada, siendo Chase National Bank, como principal banco de la ONU. Chase National cambió su nombre posteriormente a Chase Manhattan Bank en 1955, y en la actualidad es conocido como JP Morgan Chase y Comercial Co. En 1956 crea el Club Bilderberg, club de la élite secreta donde se reúnen los más poderosos del mundo para tomar una decisión sobre la humanidad a nivel económico, político y social, siempre bajo sus intereses y el control de la humanidad a su antojo.
Teniendo esta base clara podemos empezar con los cruces de datos. En las imágenes os mostraremos un breve resumen, lo más importante, en el audio daremos un poco más de información. Allen Wells Dulles fue el primer director civil de la CIA. En el tiempo que no realizó trabajos para la administración estadounidense, Dulles ejerció como abogado, siendo directivo del bufete Sullivan y Cromwell. Fue miembro del Consejo de Administración y accionista de la compañía Schroders Inc., compañía financiera multimillonaria británica. Dulles fue nombrado por William J. Donovan como cabeza de operaciones en Nueva York para la oficina del coordinador de información, con sede en la habitación 3603 del Rockefeller Center, asumiendo oficinas gestionadas por el MI6 británico. La OCI fue el precursor de la Oficina de Servicios Estratégicos, que fue renombrada en el año 1942. Dulles fue por aquel tiempo transferido a Berna, Suiza, hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial, viéndose muy involucrado en la controvertida Operación Sunrise, en 1945. Trabajó en inteligencia concerniente a los planes y actividades de Alemania. La carrera de Dulles dio un gran salto adelante por la información proporcionada por Fritz Kolbe, un diplomático alemán enemigo de los nazis. Kolbe proporcionó documentos secretos acerca de los espías alemanes en activo y sus planes acerca del avión de combate Messerschmitt Mi-262. Fue también miembro de la Comisión Warren. John Hay McCloy fue un abogado y banquero estadounidense que sirvió como subsecretario de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Desempeñó los siguientes papeles. Después de la guerra fue presidente del Banco Mundial, la Alta Comisión, U.S. High Commissioner, en Alemania. De marzo de 1947 hasta junio de 1949, McCloy sirvió como el segundo presidente del Banco Mundial. El 2 de septiembre de 1949, McCloy sustituye a los 5 anteriores gobernadores militares sucesivos para la zona de Estados Unidos en Alemania, como el primer alto comisionado de Estados Unidos para Alemania y ocupó este cargo hasta el 1 de agosto de 1952. Tiempo durante el cual supervisó la creación de la República Federal de Alemania, después del 23 de mayo de 1949. Ante la fuertemente insistencia del gobierno alemán, aprobó recomendaciones para perdonar y conmutar las sentencias de los criminales nazis, entre ellos los de los industriales prominentes Friedrich Flisch, Alfred Krupp y Martin Sandberger. McCloy también concedió la restitución de todas las propiedades Krupp y de Flick. McCloy también indultó a Ernst von Weizsäcker, así como Joseph Dietrich y Joachim Peiper, declarado culpable de asesinato en masa por su participación en la masacre de Malmedy. Presidente de Chase Manhattan Bank. Presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, Council on Foreign Relations. Después de esto, se desempeñó como presidente del Chase Manhattan Bank, 1953 a 1960, y como presidente de la Fundación Ford, 1958 a 1965. Él era también un miembro del Consejo de la Fundación Rockefeller, 1946 a 1949, y nuevamente desde 1953 hasta 1958, antes de asumir el cargo, en Ford. Más tarde se convirtió en un destacado asesor presidencial, participó en la Comisión Warren y fue miembro del grupo de ancianos, de Wiseman, los hombres sabios. David Dean Rusk. Se incorporó al Departamento de Estado en febrero de 1945 y trabajó para la Oficina de Asuntos de las Naciones Unidas. Fue nombrado subsecretario de Estado en 1949. En 1950 fue nombrado subsecretario de Estado para Asuntos del Lejano Oriente. Rusk era un fideicomisario de la Fundación Rockefeller de 1950 a 1961. En 1952 sucedió a Chester L. Barnard como presidente de la fundación. Fue secretario de Estado desde 1961 a 1969 de los presidentes John Fitzgerald Kennedy y Lyndon B. Johnson. Reinhard Rehlen. El Archivo Nacional de Seguridad publicó el historial secreto de la CIA sobre la relación del gobierno de Estados Unidos con el general Reinhard Rehlen, jefe de inteligencia del ejército alemán, para el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Al final de la guerra, Rehlen estableció una estrecha relación con los Estados Unidos y mantuvo con éxito su red de inteligencia. En última instancia se convirtió en el BND de Alemania Occidental, aunque empleó a numerosos ex-nazis y a criminales de guerra conocidos. El uso del grupo de Rehlen, según la historia de la CIA, forjar una sociedad de inteligencia,
CIA y los orígenes del BND, 1945 a 1949. Por ejemplo, los registros actuales muestran que por lo menos 5 asociados del famoso nazi Adolf Eichmann trabajaron para la CIA, otros 23 nazis fueron abordados por la CIA para el reclutamiento, y al menos 100 oficiales dentro de la organización Helen fueron exoficiales del SD o de la Gestapo. La organización de Helen perfilada en la nueva historia de la CIA representa uno de los ejemplos más reveladores de estos escollos. Gerald Ford fue presidente de Estados Unidos desde 1974 a 1977, cuyo vicepresidente era Nelson Rockefeller. Ford alteró significativamente el informe final de la Comisión Rockefeller que se encargaba de investigar las actividades domésticas de la CIA, sobre las objeciones del personal directivo de la comisión. La Comisión Rockefeller tenía aproximadamente más de 8.000 páginas, que abarca desde los años 1950 hasta 1975. Los cambios fueron tan drásticos que se resumieron en 86 páginas todo, en planes de asesinato de la CIA y numerosas ediciones en el informe por el entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Richard Cheney. Richard Helms. Como profesional, Helms ha valorado la recolección de información, favoreciendo lo interpersonal, pero incluyendo lo técnico, obtenido por espionaje o de medios publicados, y su análisis. También valoró la contrainteligencia. Aunque participó en la planificación de tales actividades, siguió siendo escéptico acerca de las operaciones encubiertas y paramilitares. En 1953, como director adjunto de planes, Helms se encargó específicamente en la defensa de la agencia contra el amenazado ataque del senador Joseph McCarthy, y también en el desarrollo del suero de la verdad, y otras drogas de control de la mente, por el controvertido proyecto MKUltra de la CIA. Desde Washington, Helms supervisó el túnel de Berlín, la operación de espionaje 1953. Bajo su superior y mentor del director adjunto de planes, Wisner, la CIA organizó tales operaciones clandestinas, lo que dio como resultado un cambio de régimen en Irán en 1953 y Guatemala en 1954 e interferencia en el Congo en 1960. Después del golpe de 1963 en Vietnam del Sur, Helms estaba al tanto de la angustia de Kennedy por el asesinato del presidente Diem. Recordemos que Helms fue destituido por el presidente Kennedy, por el fracaso de la Bahía de los Cochinos. Un mes después Kennedy fue asesinado. Posteriormente Richard Helms recupera de nuevo el puesto como director de la CIA bajo el gobierno de Lyndon Johnson y Nixon. Esta es una de las personas claves, sobre la planificación del asesinato de Kennedy, por su experiencia, y del por qué después, la CIA negaba asesinatos, golpes de Estado, etc. Todas estas personalidades forman un grupo, y como están enlazados unos y otros, siempre bajo la sombra, bajo las órdenes de los Illuminati, entre ellos David Rockefeller. Posteriormente, Lyndon Johnson constituyó una comisión para certificar, evaluar e informar sobre los hechos que rodearon el asesinato de Kennedy. La comisión, de 7 miembros, fue presidida por Earl Warren, presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, 1953 a 1969, y estuvo compuesta además por Gerald Ford, Allen Dulles, John McCloy, Richard Russell, John Sherman Cooper, Thomas Boggs, de los cuales ya hemos explicado 3 de ellos, están demasiado relacionados a David Rockefeller por lo que hemos explicado antes. De Russell podemos decir que los documentos personales indicaban que estaba preocupado por la teoría de la bala única de la comisión. Es decir, que no creía que le había asesinado a Oswald, sino que había algo más, sino más bien como opinión personal. Pero no se oponía o no quería. De Cooper podemos decir que después del asesinato de Kennedy en noviembre de 1963, el presidente Lyndon B. Johnson nombró a Cooper a la comisión Warren para investigar el asesinato. Es decir, Lyndon Johnson había puesto a uno de los suyos en la investigación Warren, para defender sus intereses y apoya la teoría de un solo asesino. Cooper pronto se convirtió en un opositor abierto de la decisión de Johnson de intensificar la participación de los militares estadounidenses en la guerra de Vietnam. Nuevamente los Rockefeller detrás para activar el negocio del petróleo, acero, con el objetivo de multiplicar su fortuna. Si no, Lyndon Johnson ya sabía lo que le esperaba si no lo hacía otro asesinato encubierto. Boggs, en el inicio de la comisión Warren, estuvo de acuerdo que todo estaba preparado por un solo asesino. Más tarde, en 1971 y 1972,
Vox comenzó a quejarse de que el informe de Warren era falso y más, que el FBI de J. Edgar Hoover no solo ayudó a encubrir el asesinato de Kennedy, sino que chantajeó al Congreso con masivos golpes y espionaje. Confirmó que Nixon estaba siendo parte del grupo de planificación militar y de la CIA. Tanto es así que posteriormente Vox, en 1972, perdió la vida en un supuesto accidente aéreo, en extrañas circunstancias, y que había desaparecido del radar. Intentaron buscar el cuerpo por todos los lugares y nunca fue encontrado el avión ni el cuerpo. Thomas Vox descubrió la realidad, vieron quiénes estaban detrás, que al final lo pagó con su vida, y su familia ha sido amenazada de muerte, durante muchos años a cambio del silencio. Otra maniobra más de David Rockefeller, para hacer callar y no descubrir la verdad del asesinato de Kennedy. La gran pregunta es, ¿qué documentos o información tenía Kennedy para que Rockefeller tuviera tanto miedo de que no saliera a la luz? La respuesta es la siguiente: como bien se ha explicado, ya sabemos quiénes estaban detrás de la Segunda Guerra Mundial, cómo nació la CIA metiendo a los criminales nazis dentro de la CIA, para en un futuro usar como arma, contra todo aquel presidente de cualquier país se oponga a los intereses de esta élite oscura que nos dominan, acabarían siendo asesinados o cualquier otra atrocidad. No solo porque no iba a haber más guerras, Rockefeller estaba viendo que sus negocios de petróleo, acero, iban a ir a pique, miles de millones de dólares de pérdidas. Tanto es así que posteriormente de la muerte de Kennedy, comenzaron las guerras por todo el mundo, los Illuminati, Rockefeller a la sombra multiplicando su fortuna. Kennedy tenía los documentos del proyecto MKUltra, donde estaba involucrado David Rockefeller, la comisión se llamó Comisión Rockefeller. David Rockefeller evitó por todos los medios de que nunca saliera a la luz la Comisión Rockefeller, donde no solo se muestra el envenenamiento, el pueblo americano ha sido drogado con LSD, a través de la CIA, sino que también conocía el por qué la CIA ha estado involucrada en los asesinatos de presidentes de otros países, como Patrice Lumumba, primer ministro de la República del Congo, Ahmed Sukarno, presidente de Indonesia, y así un largo etcétera. Recordemos que Gerald Ford fue también presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, desde 1953 hasta 1970. Obviamente la CIA negaba la participación en esos asesinatos. En la Comisión Warren en junio de 1975, donde se concluyó que no existían pruebas de que la CIA haya participado en asesinatos de líderes políticos, golpes de Estado, etc. Pues bien, aquí, les mostramos que el 10 de marzo de 1975, confirma que la CIA estuvo involucrada en intentos de asesinato de 3 líderes políticos extranjeros. Se ha alegado además que en al menos uno de estos intentos, la CIA trabajó a través de elementos criminales organizados en los Estados Unidos y otros miembros del personal de la CIA en los Estados Unidos, que han sido provocados con armas, municiones y dinero para el propósito. Es decir, reconoce los intentos de asesinato, sin confirmarlo del todo, reconocen que existía organización criminal, y proveer armamento, municiones, dinero, etc. Es decir, mafia pura y dura 100%. En la Comisión Rockefeller también abarca, por ejemplo, el tráfico de armas. A Cuba para el intento de asesinato a Fidel Castro se le envió armamento a un cubano para el asesinato, y en el peor de los casos secuestro a Fidel Castro. La operación no concluyó a finales de 1965. En República Dominicana había abundante material armamentístico, quizás esa era la trampa que le pusieron a Kennedy, en las fotos haciendo creer que era armamento ruso. De ello hablaremos en otro video. Esa es la gran verdad, de cómo las élites oscuras, controlan a los gobiernos usando todo lo prohibido en su poder y en su beneficio. Ahora se entiende por qué los Rockefeller, uno de los miembros del Consejo de los 13, de la francmasonería, los Illuminati, son capaces de cualquier cosa con el fin de conseguir su objetivo. Nuevamente creemos que tenemos que reescribir la historia, y no lo que nos han contado. Por eso tenían tanta prisa David Rockefeller, en que nunca salga esta información a la luz, y presionó al presidente Gerald Ford, junto con su hermano vicepresidente, Nelson Rockefeller, en hacer un único documento y desacreditar cualquier cosa relacionada a asesinatos, golpes de Estado, donde supuestamente la CIA haya podido participar. También explicaremos el por qué el asesinato de Robert Kennedy, por un caso, donde Lyndon Johnson no quería que saliera a la luz. Otra prueba más de las élites secretas, de cómo los Illuminati actúan cuando van en contra de sus intereses, manipulando los medios de comunicación. Estos psicópatas son capaces de hacer cualquier cosa,
ya han visto la verdadera realidad. ¿Usted qué opina? Usted tiene la última palabra. Si te ha gustado el vídeo, no olvides de darle me gusta, comenta y compártelo en las redes sociales. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video programa. Our dangers and our opportunities, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.